Capítulo 4. El asesinato de Karel. Aproximadamente un año después, en octubre de 1800, sobrecogió Londres un crimen de una violencia inusitada que resultaba aún más notorio por la elevada posición de la víctima. Los detalles eran pocos y sorprendentes. Una sirvienta que vivía sola en una casa no lejos del río había subido a su cuarto para acostarse a eso de las 11. Aunque de madrugada la niebla cubrió la ciudad, las primeras horas de la noche el cielo estuvo despejado y el callejón al que daba la ventana del cuarto estaba iluminado por el claro de luna. Por lo visto era un poco novelesca, pues se sentó en el arcón que había justo debajo de la ventana y se quedó sumida en sus ensoñaciones. Nunca, decía, cuando contaba, con lágrimas en los ojos, su vivencia, se había sentido tan en paz con la humanidad, ni el mundo le había parecido un lugar tan placentero. Y, mientras estaba allí sentada, reparó en un anciano y apuesto caballero de cabello cano que se acercaba por el callejón, y en otro señor muy bajo que le salió al encuentro, y a quien al principio apenas prestó atención. Cuando estuvieron lo bastante cerca para poder hablarse, justo debajo de la ventana de la sirvienta, el caballero de más edad hizo una reverencia y se acercó al otro con cortesía. No parecía que el motivo de la conversación tuviera gran importancia y, de hecho, por el modo en que señalaba, daba la impresión de que se hubiera perdido y estuviera preguntando el camino. La luna le iluminaba la cara y la joven se deleitó contemplándola, pues daba la impresión de emanar una anticuada e inocente amabilidad y, al mismo tiempo, cierta altivez satisfecha. Después se fijó en el otro y le sorprendió reconocer en él a un tal señor Hyde, que en una ocasión había ido a visitar a su amo y le había inspirado una gran antipatía. Llevaba en la mano un pesado bastón con el que no paraba de juguetear, no le respondía una palabra y daba la impresión de escucharle con mal contenida impaciencia. De repente estalló en cólera y empezó a dar patadas en el suelo, a blandir el bastón y a comportarse, tal como lo describió la sirvienta, como un loco. El anciano caballero retrocedió unos pasos, en apariencia muy extrañado y ligeramente ofendido, y en ese momento el señor Hyde perdió el control por completo y de un golpe lo derribó al suelo. Instante después estaba pisoteando a su víctima, presa de un frenesí simiesco, y descargaba sobre ella tal tunda de palos que se oía el crujido de los huesos al romperse y el cuerpo rodó por la calle. Horrorizada por lo que acaba de presenciar, la sirvienta se desmayó. A eso de las 2 de la mañana volvió en sí y llamó a la policía. El asesino había huido hacía tiempo, pero su víctima seguía tirada en mitad del callejón, increíblemente desfigurada. El bastón con que se había cometido el crimen, aunque era de una madera rara, muy dura y pesada, se había partido por la mitad en aquella insensata crueldad. Una mitad astillada había rodado hasta el arroyo y la otra, sin duda, se la había llevado consigo el asesino. Sobre la víctima se encontraron un monedero y un reloj de oro, pero ni tarjetas de visita ni otros documentos, salvo un sobre cerrado y lacrado que probablemente iba a llevar al correo y que iba a nombre del señor Utterson. Esa misma mañana se lo llevaron al abogado antes de que se levantara de la cama y, en cuanto lo leyó y le explicaron las circunstancias del caso, adoptó una expresión muy seria. No diré nada hasta haber visto el cadáver, dijo. Parece un asunto muy grave. Tenga la bondad de esperar mientras me visto. Con la misma solemnidad desayunó a toda prisa y partió hacia la comisaría donde habían llevado el cadáver. Nada más entrar en la celda, asintió con la cabeza. Sí, lo reconozco. Lamento decir que se trata de Sir Danvers Carrick. Dios mío, exclamó el policía. ¿Será posible? Y un instante después brilló en sus ojos la ambición profesional. Esto va a hacer mucho ruido, dijo. Tal vez pueda usted ayudarnos a encontrar a ese hombre. Y le narró brevemente lo que había visto la criada y le mostró el bastón roto. Y el señor Utterson se estremeció al oír el nombre de Hyde, pero cuando le enseñaron el bastón no pudo abrigar más dudas.
A pesar de lo roto y estropeado que estaba, vio que se trataba de uno que él mismo le había regalado hacía unos años a Henry Jekyll. ¿Sabes si ese tal Hyde es una persona de corta estatura?, preguntó. La sirvienta dijo que era muy bajo y muy mal encarado, respondió el oficial. El señor Utterson reflexionó, luego alzó la cabeza y afirmó: si me acompañan en un coche, creo que puedo llevarles a su casa. Para entonces eran cerca de las 9 de la mañana y la primera niebla de la temporada se cernía sobre la ciudad. Una enorme mortaja de color chocolate se esforzaba por ocultar el cielo, pero el viento soplaba sin cesar y dispersaba aquel ejército de vapores, así que, mientras el coche rodaba muy despacio por las calles, el señor Utterson contempló una increíble variedad de gradaciones y matices de luces crepusculares. Aquí estaba tan oscuro como en plena noche, allí brillaba un llamativo resplandor de color pardo que parecía producto de alguna extraña explosión. Aquí la niebla se dispersaba un momento y se vislumbraba un exangüe rayo de luz entre los jirones arremolinados de la bruma. Visto bajo esas luces cambiantes, el sórdido barrio del zoo, con sus callejones embarrados, sus andrajosos habitantes y sus farolas, que nadie había apagado o que habían vuelto a encender para combatir aquella triste invasión de las tinieblas, le pareció al abogado un barrio de una ciudad de pesadilla. Además, sus pensamientos no podían ser más lúgubres y cuando miró a su acompañante sintió ese terror que infunden a veces la ley y los agentes de la ley incluso a las personas más honradas. Cuando el coche se detuvo en la dirección indicada, la niebla levantó un poco y mostró una calle sucia, una taberna barata, una casa de comida francesa, un local donde vendían panfletos sensacionalistas a un penique y ensaladas a 2, muchos niños harapientos apiñados en los umbrales de las puertas y varias mujeres de diversas nacionalidades que salían, llave en mano, a tomar la primera copa de la mañana. Un instante después volvió a abatirse la niebla tan negra como el hollín y lo aisló de tan sórdidos alrededores. Allí vivía el protegido de Henry Jekyll, el presumible heredero de 250,000 de libras. Una anciana de rostro marfileño y cabello plateado les abrió la puerta. Tenía un rostro pérfido, suavizado por la hipocresía, pero sus modales fueron exquisitos. Sí, afirmó, aquel era el domicilio del señor Hyde, pero ahora no estaba en casa. Había llegado muy tarde esa noche, pero había vuelto a salir al cabo de una hora. No la había extrañado, pues tenía costumbres muy raras y se ausentaba con frecuencia. Por ejemplo, hasta la noche pasada llevaba casi 2 meses sin verlo. En ese caso, queremos ver sus habitaciones, dijo el abogado, y cuando la mujer empezó a decir que eso era imposible, añadió: será mejor que le diga quién es este señor. Se trata del inspector Newcomb de Scotland Yard. Un destello de odioso regocijo cruzó el semblante de la mujer. ¡Ah!, exclamó. Así que se ha metido en un lío. ¿Qué es lo que ha hecho? El señor Utterson y el inspector intercambiaron una mirada. No parece ser un hombre muy popular, observó este último. Y ahora, señora mía, deje que este señor y yo echemos un vistazo. De toda la casa habitada sola por la vieja, el señor Hyde había utilizado solo 2 habitaciones, aunque estaban amuebladas con lujo y buen gusto. La despensa estaba llena de botellas de vino, la vajilla era de plata, la mantelería elegante, de la pared colgaba un buen cuadro, regalo, supuso Utterson, de Henry Jekyll, que era todo un entendido, y las alfombras eran gruesas y de colores agradables. En ese momento, no obstante, las habitaciones parecían haber sido registradas a toda prisa. Había ropa tirada por el suelo con los bolsillos vueltos al revés, los cajones estaban abiertos y en la chimenea había una pila de ceniza como si hubiesen quemado en ella muchos papeles. El inspector desenterró de aquel montón el lomo de un talonario de cheques de color verde que había resistido el fuego. Encontraron la otra mitad del bastón detrás de la puerta y, como eso confirmaba sus sospechas, el inspector se mostró encantado. Una visita al banco, donde encontraron varios miles de libras en una cuenta a nombre del asesino, contemplaron su alegría. Créame, señor mío, le dijo el señor Utterson, lo tenemos en nuestras manos. Debe de haber perdido la cabeza, de lo contrario no se habría dejado olvidado del bastón,
y sobre todo no habría quemado el talonario. Tarde o temprano necesitará dinero. No tenemos más que esperar a que acuda al banco y preparar unos pasniques. Sin embargo, esto último no resultó tan sencillo, pues el señor Hyde tenía muy pocos amigos, incluso el amo de la sirvienta lo había visto solo 2 veces. Tampoco hubo forma de dar con su familia, nunca se había hecho fotografiar y, como suele suceder, los pocos que podían describirlo no lograban ponerse de acuerdo. Tan solo coincidían en una cosa, en la inquietante sensación de inenarrable deformidad que producía el fugitivo en quienes lo veían. Capítulo 5. El incidente de la carta. Era ya tarde cuando el señor Utterson llamó a la puerta del Dr. Jekyll, donde le recibió Poole, que le hizo pasar enseguida. Lo llevó a través de la cocina y por un patio que antes había sido jardín, hasta el edificio que conocían indistintamente como el laboratorio o la sala de disección. El médico les había comprado la casa a los herederos de un famoso cirujano, y como sus gustos se inclinaban más por la química que por la anatomía, había cambiado el uso de las dependencias al fondo del jardín. Era la primera vez que recibían al abogado en aquella parte de la casa, y observó con curiosidad el sucio edificio sin ventanas y miró en torno suyo con una desagradable sensación de extrañeza al cruzar el anfiteatro anatómico, antaño repleto de estudiantes inquietos y hoy vacío y silencioso, con las mesas llenas de instrumental químico, el suelo cubierto de paja y cajas de embalar y la luz colándose débilmente por la neblinosa cúpula. Al otro extremo, un tramo de escaleras conducía hasta una puerta forrada de bayeta roja, a través de la cual entró por fin el abogado en el gabinete del médico. Era una sala grande, llena de vitrinas y amueblada, entre otras cosas, con un espejo de cuerpo entero y una mesa de despacho, y tenía 3 ventanas con barrotes de hierro que daban al patio interior. El fuego ardía en la chimenea y había una lámpara encendida sobre la repisa, pues la niebla empezaba a espesar incluso entre las casas. Y allí, al calor de la lumbre, estaba el Dr. Jekyll con muy mal aspecto. No se levantó para recibir al visitante, pero le tendió una mano helada y le dio la bienvenida con una voz que sonaba distinta. «Y bien», dijo el señor Utterson nada más marcharse, «Poole, ¿te has enterado de la noticia?» El médico se estremeció. «Estaban pregonándolo por la plaza», respondió. «Lo he oído desde el comedor». Antes de nada, le interrumpió el abogado. «Carol era mi cliente, pero también lo eres tú y quiero saber a qué atenerme». «¿No habrás sido tan loco de ocultar aquí a ese tipo?» «Utterson, te juro por Dios», gritó el médico. «Te juro por Dios que no volveré a verle jamás. Te doy mi palabra de honor de que he acabado con él para siempre. Todo ha terminado. Y además él no quiere que le ayude. No lo conoces tan bien como yo. Está a salvo, totalmente a salvo. Recuerda mis palabras, jamás se volverá a saber de él». El abogado le escuchó con aire consternado, pues no le gustaba el aspecto febril de su amigo. «Pareces muy seguro de él», dijo, «y espero por tu bien que tengas razón. Si llegase a celebrarse un juicio, podría salir a relucir tu nombre». «Lo estoy», replicó Jekyll, «y tengo motivos que no puedo confiar a nadie. Pero hay una cosa en la que sí puedes aconsejarme. He recibido una carta y no sé si debería avisar a la policía. Lo dejo en tus manos, Utterson. Tengo absoluta confianza en ti y sé que obrarás con ecuanimidad». «Supongo que temes que pueda conducir a su detención», observó el abogado. «No», respondió el otro. «Me trae sin cuidado lo que le ocurra a Hyde. He terminado con él. Pensaba en mi propia reputación, que este odioso asunto ha puesto en peligro». Utterson reflexionó un instante, pues le sorprendía y al mismo tiempo le aliviaba el egoísmo de su amigo. «De acuerdo», dijo por fin, «déjame ver la carta». Estaba escrita con una letra rara de trazos verticales y firmada Edward Hyde. En ella se decía de forma muy sucinta que el Dr. Jekyll, el benefactor de quien la escribía, quien tan mal había pagado su infinita generosidad, no debía preocuparse por su seguridad, pues tenía medios para escapar en los que confiaba plenamente. Al abogado le complació aquella carta, pues otorgaba a aquella amistad un tono mejor del que imaginaba, y se culpó por haber sospechado de él en el pasado. «¿Tienes el sobre?», preguntó. «Lo quemé antes de saber qué se trataba», replicó Jekyll, «pero no llevaba sello».
la carta vinieron a traerla en mano. ¿Te importa que me la quede y lo consulte con la almohada?, preguntó Utterson. Quiero que decidas tú por mí, respondió. He perdido la confianza en mí mismo. De acuerdo. Lo pensaré, replicó el abogado. Una cosa más. ¿Fue Hyde quien dictó los términos de tu testamento respecto a tu posible desaparición? El médico pareció sufrir una especie de desvanecimiento, apretó los labios y luego asintió con la cabeza. Lo sabía, afirmó Utterson. Pensaba asesinarte. Has tenido mucha suerte, te has librado de milagro. No solo he tenido suerte, replicó el médico en tono solemne. También he aprendido una lección. Dios mío, Utterson, no imaginas qué lección. Y se cubrió un momento la cara con las manos. Al salir, el abogado se detuvo e intercambió unas palabras con Poole. A propósito, dijo, hoy han traído una carta. ¿Qué aspecto tenía el que la entregó? Pero Poole estaba seguro de que no habían recibido nada que no fuera por correo. Y no eran más que unas circulares, añadió. Esas noticias hicieron que el visitante se marchara con todos sus temores renovados. Era evidente que la carta había entrado por la puerta del laboratorio, tal vez incluso la hubiesen escrito en el gabinete, y de ser así había que juzgarla de otro modo y manejarla con la mayor cautela. En la calle los vendedores ambulantes de periódicos gritaban hasta enronquecer. Edición especial. Horrible asesinato de un miembro del Parlamento. Esa era la oración fúnebre de un cliente y un amigo, y no pudo sino temer que el buen nombre de otro amigo pudiera verse arrastrado por el torbellino del escándalo. La cuestión era, como mínimo, peliaguda, y aunque estaba acostumbrado a decidir por sí mismo, empezó a concebir la idea de pedir consejo. No podía pedirlo directamente, pensó, pero tal vez pudiera obtenerlo de manera indirecta. Poco después estaba sentado junto a su propia chimenea en compañía del señor Goose, su principal pasante, con una botella de vino añejo que había reposado largo tiempo en los cimientos de la casa, colocada justo entre ambos a una calculada distancia del fuego. La niebla seguía dormitando sobre la ciudad sumergida, donde las farolas brillaban con carbunclos. A través de las sofocantes mordazas de aquellas nubes caídas, la vida de la gran ciudad seguía circulando por sus grandes arterias con un rumor parecido al de un fuerte viento. Pese a todo, la luz de la lumbre alegraba la habitación. En la botella los ácidos habían atemperado, hacía ya mucho, el color imperial se había suavizado con los años, igual que el color de las vidrieras se vuelve más profundo con el paso del tiempo, y el resplandor de la cálida tarde otoñal en los viñedos estaba a punto de liberarse y dispersar las nieblas londinenses. El abogado se fue ablandando insensiblemente. Con nadie tenía tan pocos secretos como con el señor Guest, y no siempre estaba seguro de guardar tantos como pretendía. Guest había visitado a menudo a Jekyll por motivos profesionales, conocía a Poole, tenía que haber oído hablar de la familiaridad del señor Hyde con aquella casa, podía sacar conclusiones. ¿No sería mejor que viera una carta que solventaba aquel misterio? Y teniendo en cuenta que Gus era un especialista en grafología, ¿no lo tomaría por una deferencia natural? El pasante además era un hombre acostumbrado a dar consejos. Difícilmente podría leer un documento tan extraño sin dar su opinión, y esa opinión le serviría al señor Utterson para determinar lo que hacer en el futuro. Un triste asunto lo de Sir Danvers, dijo. Sí, señor, ciertamente. Ha causado un gran revuelo, respondió Gus. Es evidente que ese hombre está loco. Me gustaría saber su opinión al respecto, replicó Utterson. Precisamente tengo aquí un documento de su puño y letra, aunque debe quedar entre usted y yo, porque se trata de un asunto muy delicado y todavía no sé qué hacer. Pero ahí lo tiene, justo su especialidad, el autógrafo de un asesino. A Gus le iluminó la mirada y se sentó enseguida a estudiarlo con sumo interés. No, señor, dijo. Esto no lo ha escrito ningún loco, aunque sin duda es una letra muy rara. Y un escritor muy raro, añadió el abogado. Justo en ese momento entró un sirviente con una nota. ¿Es el doctor Jekyll, señor?, preguntó el pasante. Me pareció reconocer la letra. ¿Se trata de algún asunto confidencial, señor Utterson? Es solo una invitación a cenar. ¿Por qué? ¿Quiere usted verla? Es solo un momento. Gracias, señor. El pasante colocó las dos hojas de papel la una junto a la otra y comparó minuciosamente su contenido. Gracias, dijo por fin, devolviéndoselas.
Es un autógrafo muy interesante. Se hizo una pausa en la que el señor Utterson se debatió consigo mismo. ¿Por qué la has comparado, Gus? Preguntó de pronto. En fin, señor, replicó el pasante, tienen un singular parecido. Las dos letras son casi idénticas, solo se distinguen en su inclinación. Qué raro, dijo Utterson. Sí que lo es, respondió Gus. Yo no hablaría con nadie de esta carta, dijo el jurista. No, señor, repuso el pasante. Lo comprendo. En cuanto el señor Utterson se quedó solo, guardó la nota en la caja fuerte. ¿Qué está pasando aquí?, pensó. Henry Jekyll cometiendo una falsificación para un asesino. Y se le heló la sangre en las venas.